Bienvenidos a este curso de fundamentos de Nmap en su versión 2, presentado por la empresa Mailsec. Mi nombre es Carlos Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico, lo están visualizando en la presentación. Vamos a iniciar entonces esta octava y última sesión con el tema relacionado a las herramientas adicionales incluidas o las cuales también pueden ser utilizadas con Nmap, parte del proyecto Nmap. Habiendo ya realizado la escritura de un script en la sesión anterior, un script de Nmap, lanzado una diversidad de escaneos contra diferentes tipos de hosts, es momento de mencionar lo siguiente. El escanear un host es únicamente una pequeña parte de todo el poder incluido en la suite de herramientas de Nmap. Adicionalmente a crear una herramienta de escaneo bastante poderosa, tener los NSE, los Nmap Scripting Engine, los desarrolladores de Nmap han incluido otras herramientas adicionales, incluyendo entre estas Ncrack, Nping, Nccat y Ndiff. Y esto también está incluido por defecto dentro del paquete original de Nmap. Estas herramientas pueden ayudar a analizar los escaneos existentes, hacer un pivot hacia otros hosts, transferir archivos y también realizar la comparación de resultados. Voy a empezar entonces mencionando la herramienta Ncrack. Voy a ingresar al sitio del proyecto para enviarles. Bien. Ncrack es una de las herramientas más agresivas, las cuales están incluidas dentro de la suite de Nmap. Es una herramienta esencialmente para realizar fuerza bruta o hacer cracking de servicios de red, aunque no es la única herramienta con esta funcionalidad. De hecho, existen otras más adicionales para tratar de realizar fuerza bruta contra cuentas a través de la red. Tiene capacidades de facilidad y de nativamente integrarse con Nmap y con los resultados generados por Nmap, lo cual lo hace muy útil para los escaneos es muy útil para realizar o utilizarlo luego de hacer los escaneos. Antes de utilizar Ncrack se necesita en primera instancia asegurarse si está instalado. Aunque ya la mayoría de herramientas las cuales les voy a mencionar vienen incluidas con Nmap, y si ustedes han compilado desde las fuentes Nmap ya está incluida también. Entonces vamos a verificar está instalado. Bueno, una manera es consultar las páginas del manual. Tenemos las páginas del manual donde ya saben pueden encontrar toda la ayuda. Y podemos utilizar Ncrack seguido de la opción "-h" de las páginas de ayuda. Ok, entonces, bueno, desde esta página a la cual les he enviado, pueden ustedes descargar las diferentes versiones. Tenemos Ncrack entonces instalado y está funcionando correctamente. Entonces, la manera más sencilla de ejecutar Ncrack es simplemente definiendo el servicio al cual se requiere atacar o evaluar. Entonces, simplemente, si nuestro requerimiento es hacer fuerza bruta contra
un conjunto de servicios o un servicio en particular, simplemente realizamos lo siguiente. Bueno, para este caso, a modo de ejemplo, voy a definir la opción guión user, el cual define una lista de usuarios, una lista de usuarios o también un solo usuario. Entonces yo podría utilizar eh, una lista de usuarios separada por comas o un archivo conteniendo ya los nombres de usuarios los cuales voy a evaluar. En este caso voy a utilizar un nombre de usuario, el usuario administrator de un sistema Windows. Y luego utilizaré SSH, ¿ok? La dirección IP del host, el cual requiero atacar. Esa es la manera más sencilla de realizar este proceso de atacar un servicio por fuerza bruta utilizando Enclave. Ustedes también pueden definir su propia lista de potenciales contraseñas utilizando la opción "P" mayúscula para definir un archivo de contraseñas o con comas pueden definir la lista de las potenciales contraseñas a evaluar. Por ejemplo, aquí en este caso aproximadamente demandará un minuto, ¿ok?, realizar el ataque o completar el ataque. También existen, bueno, estas funcionalidades son bastante útiles. Reitero, no es la única herramienta de su tipo. Existen, mientras se realiza el ataque, herramientas como Hydra, ¿okay?, la cual también esencialmente es una herramienta, un programa para realizar ataques o evaluaciones para tratar de identificar credenciales débiles, nombres de usuario y contraseña esencialmente contra diferentes servicios. Otra herramienta también la cual existe tiene por nombre Medusa. Aquí ya completó el escaneo y les indica simplemente, ok, ya realizó el escaneo pero no ha identificado absolutamente nada. Ahora, como les mencionaba, lo interesante es cuando estamos realizando evaluaciones, no solamente nos estamos enfrentando a un solo host, podríamos estar enfrentando en una subred tal vez 200 hosts, y en cada uno de ellos tenemos tal vez 5 o 10 servicios en atención. Entonces vamos a realizar una gran cantidad de intentos por fuerza bruta. Ahora, recuerden también, Nmap puede exportar los resultados del escaneo en un archivo. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Nmap, dejar un escaneo simple. Voy a guardar los resultados en XML, en formato XML. Entonces, hizo guión o X mayúscula. Y voy a almacenar escaneo. El resultado de esto va a ser el escaneo de puertos contra el host.70 y luego los resultados serán almacenados en un archivo en formato XML. Visualizo el archivo creado. El archivo tiene formato XML. Claro, aquí debí definir la extensión, no lo había definido. Ok, pero el formato del archivo es XML. Ahí pueden ver el comando y todos los resultados obtenidos, tal como se visualizan aquí. Entonces, si nosotros requerimos Nmap realice un ataque contra los servicios los cuales tienen la posibilidad de hacerlo, o tomando otra perspectiva, nosotros podemos utilizar este archivo con los resultados como entrada para un escaneo a realizar con Encrack. Entonces, si yo quisiese hacer esto, utilizo lo siguiente. Encrack, utilizo -ix y la ruta al archivo.
En este caso será escaneo. ¿Ve? Cuando ejecuto esta herramienta Encran va a leer de todos los puertos encontrados con sus correspondientes servicios y de todos aquellos servicios los cuales estén la posibilidad de realizar un ataque por fuerza bruta, lo va a realizar, tal y como está haciendo allí, por ejemplo, contra el puerto 80. ¿Cuáles son los módulos disponibles a utilizar con Encrack? Allí los tienen: SSH, RDP, FTP, Telnet, HTTPS, WordPress, POP3, IMAP, CMS, CMB, BNC, ZIP, Redis, Postgres, MQTT, MySQL, MSQL, MongoDB, Cassandra, WinRM, OWA y DCOM. Entonces, esto será un proceso bastante lento. Ok. Nosotros podemos fácilmente ver, eh, lo ideal sería simplemente realizar evaluaciones muy puntuales y sobre todo muy afinadas. Es decir, la idea de realizar ataques contra diferentes servicios de fuerza bruta no es algo lo cual se ha sugerido de hacer. La idea es personalizar, es decir, tengo yo una lista de potenciales nombres de usuario y tener la certeza, o al menos esta lista de usuarios sea ya bastante refinada. No existe, tratar de no existan muchas cuentas de usuario inexistentes. Y también tratar de utilizar una lista de palabras, la cual de alguna manera nos tengamos una aproximación o una, una idea de cuáles potencialmente podrían ser las contraseñas o los formatos de las contraseñas a utilizar. De hecho, también, si el escenario lo permite, podríamos realizar ataque por fuerza bruta contra diferentes, con una gran cantidad de contraseñas, tal vez 10.000, 100.000, 1.000.000, si el sistema lo permite, no bloquea la cuenta, por ejemplo. Pero lo ideal es afinar los resultados. En el caso de estar, por ejemplo, identificando credenciales débiles o credenciales por defecto, generalmente las listas son bastante reducidas. Muchas son muy conocidas. Por ejemplo, admin sin contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, y todas las variantes similares. Entonces, en esos casos se podrá intentar una cantidad bastante reducida y potencialmente tener bastante éxito, o al menos un éxito elevado. Ahora, también debemos entender, y aquí les mencionaba, ¿ok? Definir una lista de usuarios, la más cercana posible o ya filtrada, y una lista de potenciales contraseñas. De hecho, si quieren probar simplemente un nombre de usuario o algunos nombres de usuario y algunas contraseñas, también lo pueden hacer. Pero la idea es siempre utilizar estas herramientas afinando su proceso, afinando su comportamiento, pues esto no solamente incrementa las posibilidades de éxito, sino también de cara de los dispositivos de seguridad o de la infraestructura de seguridad, potencialmente podríamos hacer las evaluaciones sin mayor inconveniente. Ok, entonces, aquí también les voy a mencionar esto. Por ejemplo, aquí voy a utilizar un guión pass. Ok, con guión pass yo puedo definir una lista de contraseñas separadas por comas. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una lista de potenciales contraseñas las cuales yo quiero probar. Voy a probar Administrator, voy a probar Veiga, voy a probar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Estas serán las contraseñas las cuales se intentarán contra el usuario administrado o administrator. Ahora, esto claro, no se ve muy bien. Voy a añadir verbosidad. Okay. A ver qué pasó.
Ya. Estoy definiendo. No, está bien. Sí, lista de. Sí, está bien. Pero en este caso, por ejemplo, según los resultados em, de la herramienta NCrack, no ha sido exitoso el ataque para ninguna de esas contraseñas. Entonces, otro escenario sería simplemente, pues, utilizar una lista de palabras mayor. Ok, otra de las herramientas es Ping. Veamos. Ping. ¿Dónde está? Acá está. Ping, así como Encrack, fue añadido dentro de la suite Nmap. Este, relativamente, o fue esto realizado relativamente en los últimos 10 años aproximadamente. Fue incluido por primera vez allá por el 2010, y aunque el nombre podría resultar algo conocido en lo referente a compararlo con el comando ping, bueno, tiene algo de relación, ¿ok? Tiene relación simplemente con una de las posibilidades o una de las capacidades las cuales se incluyen en ping. A ver, ¿por qué me menciono esto? Porque el comando ping utiliza el comando ping clásico, el cual todos conocemos, utiliza paquetes XMP. Se envían paquetes XMP y se reciben respuestas. Y en base a ello se conoce, entre comillas, si el host está o no en funcionamiento. Pero en el caso de nping hace muchísimo más a únicamente enviar paquetes XMP. Puede ejecutar pruebas ARP o realizar peticiones TCP y UDP a ciertos puertos para encontrar si esos hosts están en funcionamiento basado en las respuestas. También permite realizar depuración de ciertas conexiones de red. Podemos utilizar nping para fácilmente determinar aquello lo cual está ocurriendo en el cable o a través de la conexión. Y la manera más simple de utilizar ping es la siguiente. Yo utilizo nping. Esencialmente, yo sé defino el cuántos paquetes voy a enviar, por ejemplo, 3, hacia dónde los voy a enviar. Vamos a utilizar scanme. ¿Hacia qué puerto lo voy a enviar? Hacia el puerto 80 y el tipo de protocolo el cual voy a utilizar. En este caso, ese. Entonces, este comando lo cual hará es enviar hacia este host 3 paquetes hacia su puerto 80 del protocolo TCP. Entonces, debemos recordar lo siguiente. Cuando utilizamos el comando ping, enviamos paquetes XMP o utilizando el protocolo XMP. Estamos utilizando el protocolo XMP y en base a los tipos de peticiones se recibirán respuestas. Y en base a esas respuestas se puede conocer si el host está en funcionamiento. Pero el detalle está, si el host hacia el cual estamos enviando paquetes XMP bloquea estos paquetes o simplemente no devuelve ninguna respuesta, eso no significaría ese host no está en funcionamiento. Entonces, existen otras técnicas para tratar de conocer si un host está o no en funcionamiento utilizando otros protocolos, utilizando otros programas. Esencialmente la técnica es la misma, enviar paquetes, analizar las respuestas e inferir algo. Por ejemplo, en este caso, hemos enviado los paquetes utilizando protocolo TCP, noten enviado, send, receive, protocolo TCP, desde la dirección IP en la cual se envió, el puerto desde el cual se envió, hacia la dirección IP y su puerto. Paquetes con el bit de control SYN, todos los paquetes utilizados en el protocolo TCP son paquetes con el bit de control SYN, TTL, ID, longitud del IP, número de secuencia, tamaño de ventana. Y las respuestas recibidas, por ejemplo, para este paquete enviado, se recibió un paquete con el bit de control SYN ACK. Esto significa que el host está procesando y devolviendo respuestas y consecuentemente podemos inferir el host está en funcionamiento.
También podremos agregar verbosidad, sea el caso, o sea nuestro requerimiento. Podemos utilizar otros protocolos. ¿Ok? Tienen muchísimas opciones tal y como están visualizando allí. Tenemos la posibilidad de utilizar, bueno, podemos definir el modo de las pruebas. Para cada uno del modo de las pruebas, TCP, UDP y CMP-RP, tenemos diferentes opciones adicionales, las cuales podemos utilizar. Podemos realizar el clásico ping, utilizando el protocolo y CMP también. Ok. Entonces, esencialmente, NPing me permite realizar esto: enviar diferentes tipos de paquetes a ciertos hosts, a enviarlo a muchos hosts, a diferentes puertos. Solamente es cuestión de definir o configurar. También una de las características bastante peculiares de NPing es un modo eco incorporado. El modo eco permite a NPing funcionar como ya sea un servidor y un cliente, y enviar paquetes de retorno y también, bueno, enviar paquetes de retorno y hacia, si pudiéramos utilizar ese término. Es decir, como ya les mencioné, podemos mostrar la red o mostrar completamente las conexiones de red, simplemente utilizando un sniffer o un analizador de paquetes. Podemos visualizar todo el tráfico. Los paquetes, los cuales son enviados por el cliente, su estado original, los paquetes conforme son recibidos en el lado del servidor. Esto es extremadamente útil para detectar, por ejemplo, traducción de direcciones de red, algún tipo de interferencia con los sistemas de prevención de intrusiones, modelamiento. Sí, podría ser como darle forma o hacer un modelamiento de los paquetes y bueno, otros escenarios más. Para ustedes conozcan las capacidades completas de esta opción de NPing, creo que por aquí está NPing, creo que este es el modo eco. Este es el modo eco. Aquí está todo el detalle. Y esto creo que podemos, bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es el descubrir, por ejemplo, dispositivos utilizando NAT. Entonces, esencialmente podemos hacer esta prueba, simplemente copiando y pegando, ¿ok? Utilizando NPing en modo cliente eco contra un host de nombre eco edma.org, utilizando el protocolo UDP. En base a las respuestas, podemos analizar si es exitoso o no. Aquí tenemos una respuesta, por ejemplo, de puerto inalcanzable. Ok, puerto inalcanzable, el cual es un mensaje de error. Pero bueno, sigamos. Otra de las herramientas del proyecto Nmap es NCAT. Les menciono. Para aquellos que están familiarizados con la herramienta NetCat, NetCat fue una herramienta creada ya por el año 1995, la cual tiene en realidad, porque aún existe, una diversidad de usos. Estoy hablando de la herramienta NetCat, no de NCAT. Entonces, esta herramienta, la cual se gestó ya por el año 1995 de nombre NetCat, tenía muchos usos. Por ejemplo, transferir archivos, hacer vigilancia de las redes, eh, crear un canal de comunicación como un chat, una sala de conversación. Incluso tenía funcionalidades para crear puertas traseras o backdoors, simplemente haciendo o reflejando la salida hacia una dirección específica de la red. NetCat fue de muchas maneras también utilizado para realizar escaneo de puertos. Se podría utilizar sus propias opciones o incluirlos en un script.
fue extremadamente fácil. Entonces, de esta manera, verificar o crear, por ejemplo, un escáner de puerto bastante simple o verificar si un puerto estaba o no en funcionamiento. Netcat sigue siendo muy utilizado en la actualidad, pero el equipo de desarrollo de Nmap realizó muchísimas mejoras, principalmente en lo referente a la estabilidad y usabilidad de la herramienta. Y en el año 2009 aproximadamente se publicó Nmap como parte de la suite Nmap. A diferencia de Netcat, el programa o la aplicación del año 1995, Netcat, por ejemplo, tiene soporte para SSL o TLS de manera nativa, tiene una gran capacidad y puntualmente se tiene una gran fiabilidad en lo correspondiente a la redirección de conexiones. Tiene muchísimas otras características y funcionalidades incorporadas, lo cual lo hace una gran herramienta para el arsenal de las herramientas de seguridad de los administradores o desde la perspectiva de los profesionales en evaluación. NCAT, la versión incluida dentro de Nmap, tiene dos modos. El modo de atención o el modo servidor, el cual está escuchando en un puerto en particular por conexiones entrantes. Y el modo cliente o de conexión, a través del cual se es factible establecer conexiones y enviar paquetes o enviar datos y obtener respuestas. El modo conexión, el modo cliente, nos permite utilizar NCAT para conectarnos a una diversidad de servicios, por ejemplo HTTP, por ejemplo un servicio web utilizando el protocolo HTTP. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente utilizando NCAT. Si yo quiero conectarme, voy a utilizar verbosidad al servidor scanme.nmap.org a su puerto 80, lo puedo hacer de esta manera. Y luego enviar, por ejemplo, la clásica petición, un GET. En este caso se me muestra un mensaje de error. Voy a volver a dar el anterior, por ejemplo, no funcionó adecuadamente, pero en este caso se queda eh, en espera. Ahora, esto es, bueno, creo que el puerto 80 de ScanMe no está habilitado, sino el 443. Entonces voy a hacer una prueba con el sitio web de Nmap. En el caso de www.nmap no está. Aquí me dice, conectándose al puerto 80 de Nmap, dice, no se puede hacer un enlace al puerto 80. Y esto debe ser porque puerto 80, en realidad cuando se establece una conexión contra el puerto 80, nos estamos conectando contra el puerto 443. Entonces nosotros nos deberíamos conectar al puerto 443. O podemos utilizar otro host para hacer la demostración, en este caso la dirección IP de nuestro host interno. Ahí utilizar el método get. Esta es. No, al parecer, hay un mensaje de error, el cual se está generando de NCAT al tratar de conectarme al puerto 80. Lo raro es, según los escaneos los cuales realicé anteriormente, el puerto 80 debería estar abierto, pero NCAT no se está conectando adecuadamente a ese puerto 80. Voy a utilizar ya sé qué está pasando.
ver, en el caso de... sí, ha sido un error. En el caso de EndCat, y por eso es importante, cuando nosotros estamos utilizando EndCat en modo cliente, ¿ok? No necesitamos especificar el guión P del puerto, porque esto solamente me permite definir el puerto de origen. Cuando estoy utilizando EndCat en modo cliente, no debo de utilizar el guión P, solamente el puerto hacia el cual me requiero conectar. Entonces, por ejemplo, aquí solamente es el puerto 80. Ahora sí. Como pueden ver entonces, esto es lo cual he realizado yo, conectarme a un puerto, a un host y a un puerto definido, y luego ejecutar get, es lo mismo lo cual hacen los navegadores web, por ejemplo Firefox, Internet Explorer, utilizan métodos get, ok, post, get y demás, y en base a esa petición realizada, por ejemplo aquí estoy solicitando el recurso slash o la raíz, me devuelven una respuesta. Esta respuesta, por ejemplo, aquí es interpretada por el navegador y les muestra un mensaje. O interpreta y les muestra un mensaje con imágenes, con texto, formatos y demás. Entonces me permite establecer estas conexiones. También es interesante mencionar, esto mismo lo puedo hacer para otro tipo de protocolos, pero claro, recuerden que solamente Endcam me permite establecer un canal de comunicación, conectarme hacia un host, hacia un puerto en particular. Es importante entonces, una vez nos conectamos hacia un puerto, para ser más exactos, hacia un servicio en atención en un puerto, FTP, POP3, IMAP y demás, debemos entender cómo comunicarnos, cómo hablar el mismo protocolo. Simplemente nos permite establecer la comunicación, pero nosotros debemos entender o hablar el mismo idioma, el mismo protocolo. Entonces, esto es muy poderoso y muy útil cuando se realizan evaluaciones como pruebas de penetración, hacking ético, evaluaciones de seguridad. Pues aquí nosotros ya tenemos la posibilidad de comunicarnos. Y cuando hay una posibilidad de comunicación, potencialmente la existencia de hacer algo más útil a nuestros propósitos. Otra de las funcionalidades incluidas dentro de Nmap es la posibilidad de establecer un canal de comunicación bidireccional. Y esto es bastante útil para poder transferir archivos. Es decir, y esto lo voy a hacer de manera local nada más. ¿Okay? Tengo aquí, voy a abrir la terminal. En esta parte de la terminal, ¿okay? Voy a ejecutar endcat en modo el listen, esencialmente pues modo escucha, modo servidor, y todo lo cual lo envíe a través, por ejemplo, del puerto 1234, lo va a almacenar en un archivo de nombre info.txt. Voy a verificar si es la opción "-l", sí. "-l", dice, y el puerto, no. ¿Ok? Entonces ahora tengo Netcat atendiendo el puerto 1234, atendiendo en este puerto. No he definido la interfaz, razón por la cual va a escuchar en todas las interfaces. Y este, desde mi cliente, vamos a simular así, voy a enviar un archivo, el contenido de un archivo. Entonces, ese archivo, creo que por aquí tengo algún archivo. Por ejemplo, este archivo de usuarios, ¿sí? Este archivo de usuarios. ¿Sí? Entonces, yo voy a enviar utilizando Endcat ese archivo de usuarios. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizo Endcat, me conecto a la dirección IP, en este caso, bueno, la conexión simplemente va a ser a la misma dirección IP, lo puedo definir explícitamente de esta manera, en este caso mi Linux tiene la dirección IP 78, al puerto 1234, y le envío el archivo de nombre usuarios M2. Cuando haga esto,
Pueden ver ustedes aquí, se establece una conexión desde el punto 78, localhost, y desde el puerto 43144. Y aquí ahora tengo un archivo, o debería tener un archivo de nombre info, correcto, conteniendo la lista de usuarios. En este caso, bueno, es una lista de usuarios. Lo importante es entender cómo yo puedo utilizar una herramienta como Encat para habilitar un servidor en un puerto definido y tener un flujo de comunicación. Esencialmente, en este caso, he utilizado un servidor desde un cliente, he enviado un archivo y el contenido de ese archivo ha sido enviado hacia el servidor. Esto, de hecho, ahí funciona totalmente, sea un servidor, una dirección IP pública, sea una dirección IP local. Existe lo denominado como conexiones directas o enlazadas, conexiones invertas. Hay diversas variantes. Ok, ahora, si también podemos utilizar, como les mencionaba, EdCats para hacer una puerta trasera. ¿Cómo podemos hacer esto de la puerta trasera? Bueno, en primera instancia, EdCat tiene una opción, la cual es la siguiente. EdCat-L de listen para escuchar. Y la opción E me permite ejecutar algo, es decir, una corrección. Cuando alguien se conecte o se reciba una conexión al puerto 1234 de este host, con la opción "-e" se definirá la ejecución de algo, es decir, se va a ejecutar, por ejemplo, la shell o el bin bash, la shell de Linux. Entonces, desde este lado, cuando yo me conecte al puerto 1234, en este caso estoy haciendo todo desde la misma máquina, se me desplegará una shell de comandos. ¿Okay? Como en el caso de Linux no se muestra un prompt, en realidad yo sí estoy teniendo aquí una shell de comandos. Por ejemplo, ahí tengo, por ejemplo, las conexiones de red. Netstats, ¿ok? W. Todo esto, ¿ok? Gracias al hecho de yo haber ejecutado este comando. Reitero, entonces el propósito aquí es, con Encat he habilitado un servidor, he creado un servidor, un servicio en el puerto 134, en el cual al recibir una conexión, simplemente ese es el requisito, se recibe una conexión en ese puerto, se ejecuta una shell. En este caso estoy ejecutando la shell con privilegios de root, del superusuario en el caso de Linux. Entonces, aquel o quien se conecte a este puerto recibirá una shell con los privilegios de root, una clásica puerta trasera. Y esto es totalmente funcional en el caso de un sistema Windows. Puede funcionar en un Windows, conectándose a un Linux, en un Linux conectándose a Windows, en una Mac, lo que fuese. Lo importante es tener la posibilidad de establecer comunicaciones. Y nuevamente, a través de las puertas traseras puede haber modificaciones. Puede haber una puerta trasera enlazada, o una puerta trasera directa, o una puerta trasera reversa, es decir, conectarse hacia el host. El usuario se conecte hacia el host, o el atacante se conecte hacia la víctima. Existen diversas maneras de hacerlo. Muy bien. Ahora, y reitero, esto también funciona totalmente contra host en Internet. Otra herramienta, parte de la suite de Nmap, es Ndiff. Un segundo. Ndiff es una herramienta la cual está diseñada para visualmente encontrar y mostrar las diferencias entre dos archivos separados, dos archivos de texto. En otras palabras, vamos a ver cuáles líneas de código cambian entre un archivo y el otro. Aquellos quienes han utilizado Linux y alguna vez han aplicado un parche o un programa, bueno, recordarán seguro el comando diff, ¿ok? Para aplicar un parche o un código. O sencillamente, mencionando de otra manera, arreglar un código o modificar un código. Entonces, en este caso vamos a hacer, bueno, voy a hacer un escaneo
al host. Voy a hacer un escaneo normal. En 70. Y voy a guardar los resultados. Texto. Simplemente. No, voy a guardarlos en XML. Escaneo 01. XML. En este caso estoy realizando un escaneo contra este host con el firewall habilitado. Ok, con el firewall habilitado. Un escaneo de puertos clásico, 1000 puertos, y los resultados se almacenarán en el archivo definido. Ahora voy a deshabilitar el firewall de este host. Ok, voy a deshabilitar el firewall. Y voy a volver a realizar el escaneo, pero en este caso le colocaré escaneo 2. Entonces vamos a tener dos archivos diferentes, ok, con el resultado de los dos escaneos. Escaneo 1 y escaneo 2. Entonces, la herramienta NDIF me permite realizar comparaciones entre esos dos archivos. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacer esto? Bueno, simplemente utilizo el comando NDIF, el nombre del primer archivo, 01, y el nombre del segundo archivo, escaneo 02. En este caso, los dos archivos están en formato XML. ¿Necesito definir XML? No. Ok. Como pueden visualizar allí, se muestran las diferencias del primer archivo en comparación con el segundo archivo. Es decir, tomando como base el primer archivo, se han encontrado todas estas diferencias. En primera instancia, ¿ok? En el segundo escaneo se muestran la diferencia de no encontrado 979 o no mostrado 979 puertos cerrados. Y todos estos resultados con más significa puertos los cuales no se incluyen en el archivo escaneo 01.xml. Reitero, el símbolo más indica estos datos o estos puertos puntualmente aquí son nuevos en comparación o no existen en el archivo definido primero, es decir, escaneo 01. Estos solamente están incluidos en el archivo escaneo 02, en comparación, reitero, con el archivo de nombre escaneo 01, en este caso XML. Entonces, es muy interesante para poder encontrar modificaciones en servicio. Por ejemplo, realizamos escaneos periódicos en la red y encontramos, por ejemplo, en el día anterior no estaba el puerto 1000 abierto, pero luego de realizar escaneos periódicos y utilizar la herramienta NDIF para encontrar diferencias, no debería haber ninguna diferencia entre todos los días, porque es alguna política ya definida. Pero si por alguna razón se encuentra un nuevo puerto abierto en las diferencias, esto sí debe activar las alertas pertinentes. Entonces, son herramientas las cuales pueden ser utilizadas en estos escenarios. Entonces, bueno, sigamos. Bueno, por finalizar. En esta sesión, octava y última, les he expuesto una revisión de mencionado alguna revisión breve de algunas herramientas incluidas y entregadas con el proyecto ENMAP. Estas herramientas pueden funcionar al unísono y de hecho interactúan directamente con los resultados de ENMAP. Por sí mismo, ENMAP es muy poderoso, ¿ok? Pero añadiéndole estas herramientas, incrementan más sus poderes y sus capacidades. Entonces, durante el desarrollo del presente curso hemos abarcado los fundamentos de la herramienta ENMAP. Ahora ustedes tienen los conocimientos fundamentales para avanzar hacia otros temas más profundos sobre ENMAP, o tal vez en otros cursos donde ENMAP se incluye entre hacking ético, pentesting, evaluaciones, auditoría de seguridad. Antes de finalizar la presente sesión, indicarles también en el sitio web de la empresa pueden encontrar un extenso listado de todos los cursos virtuales, los cuales están disponibles
en el aula virtual. ¿Ok? Todos los cursos, incluyendo el cual están participando, están incluidos aquí. Entonces, en el aula virtual están absolutamente todos, basándonos en la misma metodología expuesta en el presente curso. Están cordialmente invitados a participar. Bien, de mi parte, solamente me resta agradecer a la empresa MySec por darme la oportunidad de editar esta nueva versión. Los cursos se actualizan y mejoran constantemente. En este caso es la versión 2 del curso Fundamentos de. Muchas gracias por su atención y por su participación en este curso de Fundamentos de. El video del presente curso ya estará en el aula virtual, como también las diapositivas. Asimismo, pueden seguir escribiéndome y realizando sus consultas al correo capacitación@milesec.com. Con mucho agrado les voy a responder. Gracias. Buen día.